En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Hoy hemos rescatado el quimicefa y nos hemos puesto en la piel de los científicos más influyentes de la historia en el mundo de la química. Nos hemos armado con tanta sobredosis de Dunning-Kruger que hasta parecíamos clones de Pérez Reverte. Y después de hacer el carajote, decidimos hacer este programa. Hola, José. Buenas, Antonio. Lo que hicimos en realidad fue reflexionar sobre teorías científicas que al final no eran tan científicas como parecían. Bueno, también hicimos el carajote con el quimicefa, pero ¿tiene su explicación? La tiene porque en este programa vamos a hablar de química. E incluso nos vamos a atrever con terminología científica, como ya hicimos el año pasado con el programa que dedicamos a las baterías de Bagdad. La historia de la ciencia tiene en su haber descubrimientos que forman parte de la evolución de las civilizaciones, pero también de algún que otro bluff, como sucedió con el descubrimiento del flogisto. El flogisto tiene mucho que ver con el misterio que cautivaba a los científicos antiguos por el fuego. Muchos de ellos se preguntaban, ¿por qué el fuego prende? O dicho de otra forma, se empecinaron en comprender el proceso de la combustión, el que hace que el fuego cobre vida, ¿tú me entiendes? Te entiendo regular. El caso es que aquellos científicos antiguos se afanaron en encontrar la sustancia que provocaba que las cosas ardieran. Y encontraron el elemento que lo explicaba todo, el flogisto. ¿Tiene algún sentido de corte etimológico esta palabra? Sí que la tiene, en el griego, como casi todas. La palabra flogisto viene a significar inflamable. Y la teoría del flogisto surgió a finales del siglo XVII. ¿El culpable? Pues todo apunta a un científico llamado Johann Becker, un señor que fue profesor de medicina y alquimista en sus ratos libres. Este hombre se obsesionó con el origen del fuego y se puso a estudiar para desentrañar el misterio. Al final llegó a la conclusión de que las sustancias arden porque tienen flogisto. Lo que no tiene flogisto no arde. ¿Y cómo era el flogisto? Pues, según esta teoría, el flogisto no tenía ni olor, ni peso, ni color, ni sabor. Y encima desaparecía cuando una sustancia comenzaba a arder. Pareciera que la teoría tuviera más de religión que de ciencia. Pero mira, no solo fue aceptada. Además, otros científicos quisieron desarrollar la teoría del flogisto en la misma dirección. Eso fue lo que hizo George Stahl, un científico bastante influyente del siglo XVIII. Fue profesor de medicina, impartiendo su sabiduría en temas como fisiología, botánica, anatomía y, por supuesto, química. Tan influyente fue que el mismísimo rey de Prusia le ordenó trasladarse a Berlín para que fuese su médico particular, fíjate. Allí pudo seguir forjando su leyenda como médico y como experto en la fermentación para producir bebidas alcohólicas. Es que George Stahl no dejó nunca de ser un químico curioso, muy experto, pero curioso. Así que cayó en sus manos la idea de aquel Johann Becker sobre la combustión y dijo, mira, esto me interesa. Por algún motivo, Stahl pensó que ese flogisto que hacía que las cosas ardieran también estaba presente en la fermentación de sus bebidas espirituosas. Total, como también implicaba cierta liberación de elementos grasos o sulfúreos, pues nada mejor que el flogisto para cubrir el vacío teórico que vio este hombre. ¿Y quién se atrevía a plantear que el médico del rey de Prusia podría estar equivocado? Nadie. Así que la teoría del flogisto se quedó como una realidad científica irrefutable, al menos durante el siglo XVIII. A ver si conseguimos trasladar a un lenguaje asequible lo que suponía esta teoría del flogisto. Imaginemos que vemos arder un trocito de madera. Cuando el fuego se consume, de la madera solo quedarán cenizas. Pues resumiéndolo mucho y mal, la teoría dice que esas cenizas demuestran la existencia de la propia madera, claro está, y del flogisto, que es el elemento que permitía que la madera ardiese. O usando otras palabras, la ciencia de aquella época sostenía que todos los materiales estaban compuestos de 3 componentes básicos: su forma pura, sus impurezas y el flogisto. Pero, ¿qué pasaba con aquellos materiales que tras ser quemados no dejaban ningún resto? Eso estaba controlado, José. Efectivamente había materiales como el azufre que se consumían después de arder. La conclusión era evidente. Se consideraba que estaban compuestos de flogisto al 100%. Otra manera de entender esta teoría es la siguiente: los materiales pesan menos después de ser quemados porque consumen el flogisto que los hace arder. Esta teoría sobre este elemento tan curioso como el flogisto fue defendida por destacados químicos, reconociendo su existencia absoluta. Pero, sin querer o queriendo, estaban colando una simple hipótesis sobre la combustión como una realidad indiscutible. Y la única fortaleza de la hipótesis era la fama del científico que la defendía. Los científicos que defendían la teoría del flogisto eran muy reacios a que fuesen cuestionados y rechazaban ideas nuevas sobre el tema de la combustión. La buena fama que tenían estos químicos se puso por encima de la ciencia misma.
y durante más de un siglo la existencia del flogisto estuvo aceptada por la comunidad científica. Insistimos, no porque fuese un hecho irrefutable, sino porque era defendida por químicos de renombre y muy respetados en aquella época. Hasta que llegó Antoine Lavoisier, padre de la química moderna, y dijo eso de «ya está bien». En 1777 escribió sus reflexiones sobre el flogisto, aunque no fue publicada por la Real Academia de las Ciencias en Francia hasta 1786, 11 años después. Antoine Lavoisier empezó a realizar experimentos con la idea de saber más acerca de este flogisto del que tanto hablaban. Empezó a fruncir el ceño cuando observó que había sustancias, como el plomo y el estaño, que después de ser quemados tenían más masa. Esto contradecía la teoría que afirmaba que todo cuerpo arde a causa del flogisto y pierde masa porque éste se consume. Lavoisier se volvía loco con estos resultados. Sus experimentos demostraban que la pérdida de flogisto no siempre provoca una disminución de masa del material que se ha quemado. Para que la teoría del flogisto también fuese válida en estos casos, el flogisto debería tener un peso negativo. Pero eso es salirse de la lógica científica. Por lo tanto, llegó a una conclusión que era científicamente más plausible. Se atrevió a decir que eso del flogisto era una teoría muy vaga que carecía de una definición rigurosa. Sus experimentos demostraron que eso del flogisto no afecta al peso de los metales, entre otras cosas. Pero a pesar de sus evidencias, muchos se aferraban a la existencia de un flogisto como si no hubiese un mañana. La química es el estudio de la materia, pero prefiero verla como el estudio del cambio. Y ahora, fijaos en esto. Como lo de la existencia del flogisto estaba tan consolidada en la época, hubo científicos que siguieron defendiéndola a capa y espada a pesar de las evidencias demostradas por Lavoisier. Vinieron a decir que es que lo del flogisto no estaba bien definido del todo, pero que existir debía seguir existiendo sí o sí. Esta necesidad de aferrarse a la existencia del flogisto iba más allá de las hipotéticas propiedades por las que convenció a los químicos durante buena parte del siglo XVIII. François Fourcroy, un prominente químico de entonces, sostenía que los experimentos de Lavoisier no demostraban completamente la inexistencia del flogisto. Otros estudiosos, como Joseph Priestley, directamente pasaban por alto las evidencias de Lavoisier y siguieron usando la teoría del flogisto para explicar sus estudios sobre la combustión. Los más diplomáticos decían: bueno, vale, quizás el flogisto no tenga todas esas propiedades que suponíamos, pero existir, existe. Llegó un momento en el que la obsesión por la existencia del flogisto era tal en parte de la comunidad científica que frenó los avances que se estaban dando en el mundo de la química. Hubo ahí un periodo de incertidumbre en el que el flogisto sobrevivió bajo diferentes formas y nombres. Lavoisier explicaba que era necesario que los nombres de los términos químicos estuvieran claramente identificados. O dicho de otro modo, él quiso que la nomenclatura y la conceptualización de las sustancias químicas diera certidumbre en el ámbito científico, en vez de marear la perdiz con tanta terminología difusa. Lo voy a decir yo de una tercera forma porque a veces se te sube el reverte a la cabeza. Antoine Lavoisier vino a decir que antes de aceptar términos como el flogisto en el vocabulario científico, había que verificar su existencia de forma clara, y no por eliminación. Pero la creencia en la existencia absoluta del flogisto, a pesar de que con el tiempo iba perdiendo fuelle, seguía defendiéndose a pesar de todo. Mira que eran cabezotas, ¿eh? En vez de defensores de la teoría del flogisto, parecían miembros de la secta del flogisto. Los últimos defensores del flogisto adoptaron una postura cada vez más a la defensiva. Rara vez cuestionaron los méritos de las evidencias de Lavoisier, ni los experimentos que las sustentaban. Tampoco intentaron desacreditar a los científicos que cambiaron de parecer y regresaron a la senda del método científico. En lugar de atacar a los enemigos del flogisto, se limitaban a esgrimir unos argumentos que reflejaban una clara sensación de pérdida, de melancolía. Antoine Lavoisier se los cargó. Por eso es considerado el padre de la química moderna. Y menos mal, porque de no ser por él, la química habría seguido más tiempo mezclada con la alquimia, que era cosa de hechiceros más que de científicos. Queda claro que lo que movía a los últimos partidarios del flogisto era una lealtad irracional. Pero la realidad es que muchos de los que llegaron a ser partidarios acabaron aceptando la verdad científica. Es que cada uno de estos últimos defensores tenían sus propias teorías para mantener la existencia del flogisto en el proceso de combustión. Y encima, esas teorías tenían poco que ver entre sí. Se llegó a decir que había tantas teorías y tipos diferentes de flogisto como defensores del mismo. Aquel debate no fue poca cosa para el mundo de la ciencia, ¿eh? Si nos ponemos picajosos, podemos ver que en esos momentos estaba en juego el modo de amparar las prácticas experimentales que daban forma al conocimiento químico de la época. Ahí es nada. Es que el cambio de perspectiva que promovía la química moderna de Lavoisier se basaba en hechos verificables. La tradicional observación de vapores, colores y olores perdía validez ante los hechos absolutos que la nueva ciencia exigía. Total, que al final el flogisto terminó siendo considerado como algo inútil que no tiene influencia en los procesos de combustión.
Y esto no era una simple hipótesis, esto ya era una conclusión a la que se había llegado a través de mediciones precisas en experimentos rigurosamente controlados. Y es que aquel término había sufrido demasiadas transformaciones como para seguir representando una única sustancia o una teoría. Y para ir encarando el final de este programa y poder guardar el quimicefa, insistir en que Lavoisier demostró que en el proceso de combustión no actuaba nada denominado flogisto. Sí que intervenía la combinación de una sustancia del aire, el oxígeno. Una de las cosas que más me gusta de Antoine Lavoisier, además de ser pionero en la transformación de la química como ciencia moderna, fue la importancia que le daba la precisión del lenguaje químico. Para él, hacer buena ciencia implicaba realizar experimentos rigurosos y ser meticuloso con las palabras. Qué importantes son las palabras. Pues ¿sabes, José? Consta que Lavoisier llegó a decir, pensamos a través de las palabras. Y después de Lavoisier, los químicos comenzaron a compartir un lenguaje cada vez más universal, facilitando así el avance de la química en todo el mundo. Por eso, jugar con el quimicefa es tan divertido, José. Será porque lo único que sabes hacer con el quimicefa son bombitas de peste. Y sin el quimicefa también las hago. ¡Huele, huele! ¡Qué asco, Quillo! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.